Buenas noches, camarada Santino. Buenas noches, Martín. Bueno, hoy, ¿qué nos toca tratar? Bien, bueno, hoy vamos a analizar un texto, que en este caso lo he seleccionado yo, del Manifiesto Comunista, ¿no? Que, bueno, hace poco, hace un par de días, yo en mi página de Facebook, Ciencia y Revolución, bueno, hice una publicación justamente sobre introduciendo el contenido del Manifiesto Comunista, que tuvo bastante éxito, la verdad. Así que creo que sería interesante tratar este texto. Bueno, como siempre, muy breve, ¿no? Unas líneas tan solo, e invitamos a todos los camaradas, bueno, que quieran ampliar sus conocimientos, que accedan al documento completo. Claro, exactamente. ¿Y qué línea en especial vamos a analizar hoy? Bueno, aquí estamos analizando la primera página de la segunda parte del Manifiesto Comunista, que es Proletarios y Comunistas, donde dice lo siguiente. ¿Cuál es la posición de los comunistas con respecto a los proletarios en general? Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros. No tienen intereses que los separen del conjunto del proletariado. No proclaman principios sectarios a los que quisieran amoldar el movimiento proletario. Los comunistas solo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad. Y por otra parte, en que representan los intereses, siempre los intereses del movimiento en su conjunto, en las diferentes fases de desarrollo, por lo que pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía. Claro, muy interesante, ¿no? Ahí destacan varios principios comunistas, ¿no? Por ejemplo, el internacionalismo. Claro, exactamente, ¿no? Ahí tenemos la cuestión tan importante del internacionalismo, que básicamente, bueno, tiene que ver con la unidad de la clase obrera. Que la clase obrera no se puede emancipar sin una acción colectiva internacional. Claro, lo que se hablaba, ¿no? De que, bueno, la revolución tiene que ser mundial, o por lo menos en varios países para realmente cambiar la historia de la humanidad, ¿no? Porque eso es, la experiencia del siglo XX nos demostró que por ahí, por más fuerte que sea un país, en el caso de la Unión Soviética, rodeado por enemigos, de plena Guerra Fría con el imperialismo yanqui, se le dificulta, ¿no? Claro, como decía Stalin, ¿no? Si bien es cierto que es posible construir el socialismo dentro de las fronteras nacionales de un solo país, sin embargo, no es posible derrotar totalmente al imperialismo internacional con la potencia de un solo país aislado, ¿no? Es necesaria la unión de todo el proletariado, de todos los países. Exactamente. Bueno, por eso justamente Stalin apoyó la República Española, ¿no? Por ejemplo, Claro, exactamente, ¿no? mandando espías, agentes soviéticos, material bélico, ¿no? Así es. Y Y tantas otras, luego, la China también, por ejemplo, ¿no? claro, sí, sí, a varios países socialistas. Exactamente. Así que bueno, por otro lado, comentar también la cuestión esta de que Marx establece, ¿no? Tanto las semejanzas como las diferencias entre los distintos partidos obreros y el Partido Comunista, ¿no? Bueno, ahí que está haciendo, aplicando la dialéctica materialista, ¿no? Semejanzas y diferencias es un contrario dialéctico, son, ¿no? Claro, Son- precisamente, ¿no? Porque, bueno, yo he hecho una publicación ahí en Ciencia y Revolución, ¿no? La página que mencionaba antes, en la que, bueno, justamente hablaba de que el marxismo se compone de tres partes, básicamente, eh, en tres secciones, ¿no? El materialismo dialéctico, el materialismo histórico y el comunismo científico, en ese orden, ¿no? Es decir, la premisa del materialismo histórico, que es lo que trata Marx en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels, ¿no? Es justamente la dialéctica materialista, y aquí podemos observar claramente. Claro, es el método científico marxista, ¿no? Que debemos aplicar siempre para analizar el mundo en el cual vivimos
como decía lo que recién estuviste leyendo textualmente, ¿no? Por ejemplo, los comunistas logramos entender el movimiento en su conjunto y las diferentes etapas de su desarrollo. ¿Y cómo logramos eso? Aplicando la dialéctica materialista, ¿no? Por supuesto. Claro, exactamente. Ahí entra en juego otra cuestión interesante, que es que al final, digamos que las diferencias entre los distintos partidos obreros y el Partido Comunista radican principalmente en que el Partido Comunista se basa en la ciencia. Es un partido con conciencia científica, que sabe que el futuro de la humanidad es el socialismo, que el capitalismo está condenado a muerte y que su sepultero es el proletariado, ¿no? Claro, exactamente. Mientras que otros partidos obreros se dedican principalmente a defender los derechos económicos, los derechos democráticos, ¿no? Del proletariado, pero que no consideran necesario disputar el dominio político. Es decir, son apéndices de la burguesía, ¿no? Como el grupo menchevique que enfrentaba a Lenin. Claro, es como que se quedan en lo económico nada más, en las meras reformas. Exactamente. En cambio, los comunistas, no. Claro, el proletariado, al final, bueno, los comunistas sabemos que debido al desarrollo histórico, naturalmente el proletariado al final se convierte en una clase revolucionaria en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, en la Comuna de París, por muy poca conciencia que tenga, poco a poco la va adquiriendo, pero en el camino, digamos que estos partidos obreros que a lo mejor no tienen conciencia científica, pues es como que desvían un poco el proletariado de su objetivo, que es la revolución socialista. Exactamente. Entonces el Partido Comunista, al tener conciencia científica, pone inmediatamente al proletariado en la senda revolucionaria, más rápidamente. Seguro. Perfectamente. Y me decías antes que lo que vos veías era cómo Marx atacaba tanto a izquierdistas como a derechistas, ¿no? Claro, aquí, bueno, lo que vamos a observar es que, porque claro, hay que entender una cuestión que ya Lenin trató en su momento, como en Rusia en su momento, además de los socialdemócratas, que era el nombre que recibían los comunistas en ese momento, los revolucionarios, habían otras dos tendencias pseudo revolucionarias, ¿no? Que era el economismo y el terrorismo, digamos, ¿no? Entonces, el economismo sería básicamente el comunismo de derecha. ¿Por qué? Pues porque sobreestimaba el movimiento obrero y subestimaba el elemento consciente, o sea, el objetivo consciente de llegar al socialismo, ¿verdad? Ujú. Y luego el terrorismo, por el contrario, era como la forma más extrema del comunismo de izquierda, porque justamente era todo lo contrario, subestimaba totalmente el movimiento obrero y era un grupito muy reducido de revolucionarios que querían por sí solos derrocar al zar e instalar el socialismo, ¿no? Claro, eso en Francia había un revolucionario que, Blanqui, ¿no? Blanqui que consideraba eso, ¿no? Prácticamente que era una secta, ¿no? Los blanquistas planteaban que con un golpe de mano, un golpe de palacio, ¿no? Se podía tomar el poder, pero era ese grupito el que tomaba el poder, pero no la clase obrera, ¿no? Claro, en Europa, justamente el terrorismo, ¿no? Sería como el blanquismo y el economismo el bernsteinianismo, ¿verdad? Exactamente, claro, perfecto. Así Entonces que bueno, no somos ni una cosa ni la otra, digamos. claro, entonces aquí cuando Marx establece las semejanzas entre los partidos proletarios y el Partido Comunista, lo que está atacando es a los izquierdistas, lógicamente, que son los que se separan del movimiento obrero, como que se aíslan del movimiento obrero. En cambio, Marx dice, no, no somos nada, o sea, no tenemos otros objetivos diferentes a los del resto de partidos obreros. Tenemos que Claro, estar aliados con el resto de partidos obreros, no eso es muy, separarnos.
muy importante porque el sectarismo está haciendo estragos en el movimiento obrero en Argentina, por ejemplo, en tantos otros países, ¿no? Donde hay multitud de agrupaciones, todas separadas, ¿no? Que debilitan. Lenin decía que lo único que tiene, la única fuerza que tiene el proletariado es la unidad, la organización, ¿no? Y si cualquiera que debilite la unidad, la organización del movimiento obrero, debilita gravemente a nuestra causa, ¿no? Claro. Y bueno, bueno, eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, Marx, al destacar lo contrario, las diferencias entre los partidos obreros y el Partido Comunista, lo que hace es atacar a al grupo contrario, ¿no? A los derechistas, que son los que dicen, no, en realidad tenemos que dedicarnos a las reformas, a todo lo que tenga que ver con el movimiento práctico y olvidarnos del horizonte, del objetivo que es el socialismo. Entonces Marx Claro. dice, no, el Partido Comunista tiene la ventaja sobre el resto de partidos obreros de conocer claramente que la misión histórica del proletariado es el fin último del proletariado, no son reformas, sino instalar el socialismo por medio de la revolución comunista. Y nosotros, los revolucionarios del siglo XXI, tenemos la ventaja de ya, bueno, transcurrido muchos años, ¿no? Todo el siglo XX que Marx lamentablemente no pudo ver el triunfo, ¿no? De la gran revolución soviética, la revolución china, cubana, bueno, etcétera, tantas revoluciones que nosotros pudimos asistir, ¿no? Donde efectivamente la previsión de Marx de que la clase obrera iba a establecer la dictadura del proletariado se cumplió, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Marx lo había visto en la Comuna de París, pero estaba como en embrión, ¿no? Digamos, no estaba totalmente desarrollado. Claro, la Comuna de París como eh, primer establecimiento en la práctica, ¿no? De la dictadura del proletariado. Claro, luego lo confirmó, bueno, la Revolución Soviética, ¿no? La Revolución China, la Revolución Cubana, en la mitad del mundo, ¿no? Prácticamente. O creo que más de la mitad. Sí, sí, y tantas otras revoluciones que, bueno, que fracasaron o que duraron la húngara que duró muy poco tiempo, Corea del Norte, ¿no? También, Vietnam, etcétera. Claro, así es. Bueno, ¿alguna cuestión más para analizar? Mm, bueno, no sé, creo que hemos analizado los aspectos más importantes, como para hacer la introducción al manifiesto comunista. Exactamente, exactamente. Esta serie de videos, de discusiones, conversaciones entre camaradas, tiene fin justamente analizar una breve, muy breve parte de un texto que es muchísimo más extenso, pero bueno, que los camaradas pueden acceder a él. Lo ponemos en la descripción, ¿no? Claro, así es. A todos los textos para que, bueno, vayan a la fuente y puedan leerlo por completo. Muchas gracias, camarada Santino. Continuaremos, cuento contigo para continuar esta serie de charlas. Muy bien, Venceremos. perfecto. Venceremos.